Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas Ideología. En esta ocasión estamos en una especie de especial porque vamos a hacer nuestra revisión anual de los Oscar. Lo hacemos un poco tarde porque siempre nos gusta hacer análisis tardados, pero que traten de ofrecerles un poco más. Así que en esta ocasión no vamos a revisar punto por punto si lo ganó uno, si lo ganó lo otro, si fue, digamos, por cuestiones estéticas, profesionales, sino que nos va a interesar preguntar los premios Óscares como un evento también que nos habla de nuestra sociedad, de las tensiones sociales que existen y de la forma en que la resuelve esta parte de la sociedad estadounidense dedicada a la cultura, a la industria cultural. Entonces, pensando un poco en eso, queríamos abordar los Óscares 2025, igual que lo hicimos con los Óscares 2024. Comenzando por preguntarnos acerca de la película principal o la que ganó el premio. Que si ustedes nos han seguido en los episodios pasados, sabrán que nuestras apuestas iban un poco por The Brutalist y Emilia Pérez particularmente. Creo que en general era una expectativa de la mayoría y no ganó. Terminó ganando otra película que se llama Anora y de la cual ahorita Cristian nos va a dar un poco. Pero Cristian, ¿tú cómo vistes los premios? ¿Qué me acuerdo de los premios? Cuando salió Robert De Niro y dijo, "Fuck Trump". Y luego estuvo ahí un minuto y dijo, "Gracias Hollywood, es un gran aporte. Con eso seguramente vamos a combatir el extremismo que está creciendo". Frescamente poco políticos, porque ahí sí siento que cuando se disque politizan, aportan aún menos y sacan clips en TikTok que están preocupados que por el cambio climático, cuando todos llegan en yate privado. O sea, por lo menos no se metieron en cosas que siento que no aportan nada, al contrario. Y en general sí me sorprendieron para bien, porque como bien indicas, el premio más importante, que creo que sí se puede decir que es quien gane el premio a mejor cinta del año, y fue Anora de Sean Baker. Y es una película que me gustó porque es interesantemente muy incómoda. Es de las películas más incómodas que he visto en los últimos años. Es difícil de ver, es larga, tediosa, pero en ocasiones sí creo que se puede decir que intencionalmente difícil de observar. Es decir, que no es algo que al final sales y sientes que perdiste minutos de tu vida, sino todo lo contrario. Porque trata de una trabajadora sexual de Estados Unidos, interpretada por la actriz, me parece que se llama Kaylee Madison, que de hecho gana el Oscar por Mejor Actriz. Ahorita vamos a hablar de eso. Y que, como ya se imaginan, tiene una vida muy precaria. O sea, vive con su familia, con su hermana, casi no le alcanza el dinero para hacer gran cosa. Siempre habla con sus compañeras de profesión, bueno, pero ¿qué podríamos hacer? O ¿a quién está famoso hoy que tiene dinero para que nos podamos comprar algo mejor, para hacer un viaje, etcétera? Hasta que tiene un encuentro fortuito con un hijo de billonarios, creo, si no es que por lo menos millonarios rusos. Y ese joven, porque es más joven todavía que ella, le ofrece una contratación por, me parece, 10 días o 2 semanas y le paga $10,000. Y eso, pues, para ella obviamente es el incentivo principal de hacerlo. Y sin entrar ahorita más en la trama, porque sería un episodio específicamente de esta película, me gustó porque muestra el poder sin límites que te da si tienes mucho dinero. O sea, él se comporta como un niño chiquito. Literal es un niño. No sabe qué hacer con su vida, pero paga todo con dinero. Puede hacer lo que sea porque tiene mucho dinero. Y ella tiene que guardarse tantas cosas, tiene que dejarse humillar para poder tener acceso, o por lo menos así se lo imagina, porque no pasa así en la película, de tener una vida menos precaria. O sea, es como una vez más estas películas que muestran que el llamado sueño americano ya no es cierto, quizás nunca fue cierto, sino casi nada más nos queda como ascenso en la llamada escala de la sociedad, pues que te buscas a alguien que tenga dinero y que entonces tu nivel de vida mejore. Y esa aspiración generada por una desesperación absoluta de que no puedo, por más, aunque le eche muchísimas ganas, se refleja en la película el poder que te da el dinero, cómo las personas bailan al son del dinero, como diría Marx, y luego cómo eso genera, digamos, ciertas tragedias a nivel humano que impiden que las personas se vean como creo que Marx se lo imaginaría, sin la mediación a través del dinero. Es decir, siempre está eso ya como medio de socialización,
y eso impide que por lo menos como tipo ideal las personas se encuentren en igualdad de condiciones económicas y se pueda dar, entre comillas, un auténtico encuentro humano que no ya esté limitado con que tú tengas, si tienes más dinero, mucho más poder que yo o viceversa, y eso ya, yo diría, cosifica el contacto humano, y eso me parece que sí se ilustra de manera interesante en esta película. ¿Y por qué crees que, digamos, se le dio el Oscar a Mejor Película? Antes de responder Sí. eso, veamos, digamos, las demás películas que estaban Ok. nominadas, que a mí me parece interesante. En primer lugar, Aún no estoy aquí, que esa es una película brasileña que Correcto. ganó a Mejor Película Extranjera, que ahí a lo mejor sería interesante mencionar, de nuevo, como lo mencionamos en el episodio de hace un año, que a mí me parece curioso cómo los premios Oscar, justamente porque pertenecen al país más grande y globalizado del mundo, tienen también una amplitud o alcance internacional. O sea, realmente son los premios mundiales de las Ujú. películas. Y sin embargo, son profundamente nacionalistas al mismo tiempo. O sea, como que me Es parece difícil, sí. interesante que sean representantes también de eso. Que sean, digamos, ultra globalizados de productos que vemos toda la humanidad, pero al mismo tiempo tengan categorías muy claras de quiénes son externos y quiénes, digamos, pueden jugar en las ligas grandes. Entonces, esa me parece interesante porque creo que nos habla un poco del capitalismo de nuestro tiempo. O sea, que nos Ujú. encontramos profundamente globalizados en realidad. Pero hoy en día políticamente e ideológicamente nos entendemos en términos nacionales. Es decir, cada vez más de una manera sectaria, que diría yo incluso a finales de los 90s y 2000s no primaba tanto esa visión en el mundo Sí. y que hoy en día está regresando. Entonces me parece interesante eso en primer lugar. Pero también, digamos, veamos el resto de películas, Sí, que sobre sería... esa película, si quieres, cuando digas la película, yo doy mi comentario para que la gente se enoja. Me pareció mala película de Sigo aquí, aún sigo aquí. Aún estoy Me aquí. pareció Emilia Pérez políticamente correcta. O sea, Pues hablemosla, porque... seguimos a la mujer buena que lucha contra el sistema de injusticia y corrupto de su país. Que vaya sorpresa. Brasil es un país corrupto. ¡Wow! No lo veía venir. Y se aprovechan para mí un poco de la imagen similar a Emilia Pérez, de la mujer rebelde que no se deja y que es como nuestra guía moral que nos toma de la mano para que veamos todo a través de su perspectiva, nos identifiquemos con Ujú. ella y sea un mundo de ciudadanos inocentes que luchan contra el poder del Estado, que en parte sí es, pero me pareció una simplificación que tampoco creo que aportó nada nuevo y no entiendo por qué tuvo tanto hype. Y le pasó, perdón, algo similar a Emilia Pérez, que fue pues criticada por gente del extranjero que ve la película y la evalúa a ver si vale la pena o no, y los brasileños dijeron, no, tú como no eres brasileño no sabes lo que pasa en nuestro país, es una muy buena película. Porque además esta sí tuvo actores y, y ¿No? dirección Esa brasileña. sí fue lo que los mexicanos o muchos hubiesen querido de Emilia Pérez, que si es mexicano, pues entonces tú no puedes decir que es mala porque tú Claro. no eres mexicana. O sea, la reacción ante una obra cultural fue similar a la de Emilia Pérez, aunque aquí fue para bien, pero el mecanismo fue el mismo y no me gustó. Claro, pero fíjate cómo de nuevo aparece el elemento nacionalista, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. interviene en la evaluación de las películas. Entonces, no nos permite tener una evaluación un poco más profesional o estética de las películas, como quisiéramos también un poco, sino que inevitablemente se mete como un sesgo ideológico al momento de evaluarlas. Bueno, está esa. Ujú, Después está The Brutalist, que ujú, la revisamos aquí en el ujú, canal. Que es justamente la historia del extranjero que llega a Estados Unidos, ujú. no se puede mezclar con su cultura y tiene que regresar. Es Sí, un que nos fracaso. pareció interesante por lo menos, ¿no? Interesante Sí, por lo menos, estoy de interesante. acuerdo. Luego viene A Complete Unknown, un Sí. completo desconocido, que esa no la revisamos aquí. Ujú. Cónclave, Duna parte 2, que eso sí me pareció que se metió por puro suerte o algo así. Sí. Emilia Pérez, que justamente lo vimos, es de nuevo la historia de la alteridad hecha mujer que intenta, supera su forma de hombre super macho, narcotraficante para volverse mujer trans buena. Nickel Boys, ¿ubicas algo de esta película? No, esa no la vi. O sea, sí vi la de Cónclave, que no me gustó. Tuvo un final que sigo sin creer. Ujú. Aunque es el mismo director que de la película Sin Novedad en el Frente, que nos gustó. Fíjate, qué interesante. O sea, ya ha hecho varias películas que fueron nominadas a los Oscars y no es una película de Estados Unidos. Sin embargo, no me gustó nada. Y en México fue bien recibida porque tiene un actor mexicano, es decir, un aspirante a papa mexicano. Y hago el spoiler, me da igual. Al final se convierte en papa electo y al final sale que no es ni hombre ni mujer. Y eso entonces es el mensaje de la iglesia. Y eso me pareció muy triste. O sea, hasta me hace extrañar a la iglesia más rancia y casi fascista
que puedo ubicar como no aliada en la lucha emancipatoria de los pueblos, porque me parece que ahí no hay mucho. Y más bien la historia que nos quiere contar la película es que la iglesia está dividida entre los candidatos casi fascistas, porque los ponen casi como Hitler, y la iglesia progre buena, que ella sí quiere el por lo menos cultural avance progresista de la humanidad, cuando, y eso sería otro debate, si analizamos, no sé cuántos años ya lleva el Papa Francisco, pero ya muchos, y no veo que haya ahí mucho cambio en la iglesia, más allá de la imagen simbólica del mismo. Me recuerda un poco al caso de Morena, que también sería para otro debate, que más allá de lo que se ve y cómo se dicen las cosas, ya si uno le rasca un poquito, en el fondo, la pederastia, los castigos, como que me quedo un poco sin nada tangible, y la película me parece que embona un poco en eso de que se trata de cambiar la imagen de la iglesia, no tomando en cuenta lo que la iglesia es y sobre todo en el fondo como que no aceptando que la iglesia no puede cambiar el cielo. O sea, es el ejemplo que yo pongo. O sea, si las misas ya no se llenan, claro, puedo entonces tocar reggaetón e invitar a Maluma a la iglesia para que toque. ¿Se va a llenar? Pero entonces ya no tiene nada que ver con una misa en una iglesia. Entonces ya es otra cosa. O sea, como que yo siento que la iglesia en sí misma tiene límites y en todo caso, bajo su propia lógica, podría aportar cosas a la sociedad que, por ejemplo, yo siento con el COVID no hizo. O sea, en dónde estuvo la iglesia para ayudar a las personas, para darles consuelo, para apoyar donde sea. Yo no vi mucho, por lo menos en Alemania y en México. Pero más allá de eso, el final me pareció infame y la verdad no entiendo por qué estuvo en los premios Oscar. Wow, es interesante, pero sí, como tú lo mencionas, yo he visto más bien que ahora hay como una especie de comparación entre la religión cristiana, católica y el Islam. O sea, como para cierto, sí. realzar, digamos, esa diferencia civilizatoria. E incluso, digamos, de gente que se dice atea, pero dice, bueno, pero yo prefiero a los cristianos porque más cercanos a mi valor. Eso también pasa y en la película. Pasa en la película que hay ataques islámicos y se nos dice que la religión que vale la pena es, ya sabes cuál. Tienes toda la razón, sí. Sí, que ahí, digamos, más bien lo que creo yo que debería de ser una crítica de izquierda es criticar en sí la idea de Dios. O sea, la idea de religión, sí, lo que viene detrás y más allá incluso diría yo de las acciones propias como corporaciones, porque justamente muchas de las acciones se justifican o buscan ser justificadas por la idea de Dios, por la idea de una entidad trascendente que no depende de ti, ¿no? Pero bueno, pasemos, digamos, de esa y veamos las últimas dos de la lista, que son La Sustancia y Wicked. Ambas que también reseñamos en este programa. Bueno, yo quisiera compartirte que en general en la lista yo lo que veo es un énfasis muy grande, por un lado en temas como, más bien en métodos de introspección, de personajes, de transformación de ellos mismos, pero sobre todo de las identidades sociales. O sea, veamos por ejemplo Wicked, historia de una bruja que no se puede identificar, pero que le cuesta mucho y regresa, ¿no? Se une se integra, se vuelve parte de la comunidad. La Sustancia, lo mismo. Problema, digamos, de identitario de ella misma que la empresa de Hollywood ataca su identidad como mujer y ella tiene que hacer cosas como para tratar de rescatarla, incluso flagelándose, ¿no? Emilia Pérez ya lo dijimos, Cónclave lo acabas de decir, The Brutalist también lo mencionamos, Aún estoy aquí también. Es decir, sin duda, pese a, digamos, a la época en la que estamos y todo lo demás, sí vemos un énfasis muy claro desde mi perspectiva en las identidades sociales. Es decir, en elementos de la sociedad que son o excluidos o marginados o oprimidos de una manera simbólica. Difícilmente se traduce en términos económicos, es decir, en Wicked es más bien una exclusión simbólica, rara, mística. En La Sustancia es también una exclusión a lo mejor de género, pero que evidentemente la parte económica no importa porque estamos hablando de una persona ultramillonaria. Lo mismo con Emilia Pérez, no importa porque estamos hablando de una persona exitosa económicamente. No sé Cónclave, pero por lo menos tampoco. De Brutalist, igual. O sea, su éxito, digamos, de él como arquitecto, se espera traducir después en un éxito económico. Si no se logra es por el racismo, no por digamos, situaciones económicas. Entonces yo siento que eso se traduce en una crítica hacia, digamos, hacia la situación de las identidades, pero una crítica sin economía. Entonces no hay nada, desde mi punto de vista, de crítica realmente, sino que lo que se nos intenta llevar es a una visión de guerra cultural, desde mi punto de vista, o a pensar que la polarización en nuestras sociedades se da en términos culturales, que eso significa también que no es una polarización que
se dé en términos estructurales o en problemas económicos. Entonces me parece a mí que es la interpretación que se nos quiere dar un poco desde los Óscares, que pensemos que estamos en un momento de polarización cultural, pero que la economía, si tiene algo que ver, es secundario o hasta cierto Sí, no, punto está irrelevante. excluida. Aunque yo por lo menos agradecí que no ganara premios La Sustancia. Sobre todo Sí. no la actriz principal, Demi Moore, que me parece buena actriz, pero en esta cinta no creo que merecía el Oscar. Sin embargo, yo no sé si viste que se hizo un escándalo de que no lo ganó y que la gana una mujer mucho más joven, de 25 años, y que eso es la trama de La Sustancia. Y por eso se comprueba que pasa en la vida real. Eso me parece tan pedestre y de una forma tan básica de ver al mundo, de que nada más las personas evalúan las cosas por cómo ellos se imaginan que debe ser el mundo y no analizan que cuando se trata de evaluar algo, no tiene que ver con que si encaja en una historia que yo me quiero imaginar que pasa o no. Y además aquí también tuvimos un debate intenso sobre esa película que ya salió esa ya tiene un rato, ¿no? Algunos meses, Sí. de La Sustancia, por si les interesa. Pero me parece ahí que hubo justicia. Luego me gustó que Emilia Pérez también casi no ganara nada porque fue la más nominada con 13 nominaciones. Y yo dije, no, no vaya a ser que se lleve la mejor película, mejor actriz. No se llevó nada de lo, entre comillas, importante. Eso también me gustó porque eso hubiese sido para mí la escalación, digamos, de la guerra cultural si hubiese ganado por primera vez una mujer trans el premio de mejor actriz, pero no pasó eso. Aún así me dieron risa muchos comentarios que vi que se enojan cuando los actores que interpretan una minoría en una película no agradecen a la comunidad de esa minoría. Siempre me quedo con la duda, ¿qué es lo que deben de agradecer? Así como, gracias por existir, o gracias por dejarme actuar, o gracias por... Como que siempre me quedo con la duda. O también cuando se enojaron con Emilia Pérez, que retrata la realidad mexicana no como tú quisieras que la retraten, que agradezcan al pueblo mexicano. Pero como por qué, o sea, como que no sé si tú me puedes explicar eso de que no entiendo por qué tienen que agradecer a la comunidad de una minoría así como gracias, así como, o que no sé, o quizás eso es lo que se debe de hacer. Entonces, pues si es una película sobre Alemania, pues entonces pues, que me agradezca, ¿no? Como, Sí, sí, muchas total. gracias a los En el alemanes. fondo está relacionado también con esta idea de, caray, mi color de piel es así, me siento orgulloso de mi color de piel, como si hubiera sido algo que yo decidí o algo que logré o algo en lo que tuve. O Entonces, sea, yo ¿tengo que siento agradecer por eso? Como que... ajá, así como por esa, no sé. Ah, ok, perdón. Bueno, nada más hay una duda. Pues si alguien me quiere insultar y me lo quiere explicar, está bien. Bueno, yo nada más quería regalar como una reflexión. O sea, creo que es evidente que vimos que sí sigue habiendo como, desde la derecha diría que es un sesgo woke Sí. respecto de los Óscares. Yo quería, digamos, por un lado, como enfatizar un poco en eso, en ver si lo que estamos viendo es woke o no lo es. Porque, digamos, por un lado, yo veo que históricamente existe el movimiento feminista, ¿no? Surge el movimiento por los derechos de las personas gay y de la diversidad sexual. Y digamos, esto se encuentra desde un punto de vista teórico relacionado con el desarrollo del capitalismo. Es decir, las convenciones sociales que existían alrededor del género o de las razas empiezan a enfrentarse a cuestionamientos sobre qué tan centrales son y qué tan reales son, desde mediados del siglo XX. Entonces, digamos, la inclusión del trabajo femenino en la fábrica durante la Segunda Guerra Mundial empoderó en términos económicos y reales a muchas mujeres. Y, digamos, una vez que ya eran parte de la fuerza de trabajo, exigen su representación política. Sin embargo, con el tiempo, otros grupos también fueron pidiendo esa representación política en las sociedades desarrolladas, ¿no? Mediante procesos democráticos, ese malestar o esas otras demandas culturales se fueron absorbiendo, institucionalizando. Y eso no es contrario a la lógica del capital, como lo hemos hablado en otros capítulos. De hecho, hoy en día, en pleno siglo XXI, muchas instituciones ya tienen códigos de prevención, por ejemplo, de la violencia, cuotas de género, penalizan el racismo, el acoso, etc. O sea, cosas que hace 50, 60 años parecían una locura absoluta, hoy ya son reales. Sin embargo, creo yo que por un lado está ese movimiento que sería... Diría yo, si lo vemos sin preguntar la opinión de las personas, sin preguntar la opinión de las mujeres que estuvieron ahí, podemos ver sus objetivos por los resultados que lograron. Porque buscaron la liberación del voto, la introducción de sistemas legales en las instituciones.
Sin embargo, las empresas también empezaron como a empujar ese movimiento, que creo yo que es ahí donde empieza lo que después identificamos como woke, o lo que creían que era ese movimiento, porque justo empezaron a crear productos estándar para todas las variedades y gustos, y cada identidad social de repente es un mercado potencial, ¿no? Y es como un principio del capitalismo, o sea, ahí donde hay mercados, donde podemos empezar a vender cosas particulares, las empezamos a crear, ¿no? Entonces yo siento que en una muy buena medida, como que también... ¿No sientes tú que cuando, por ejemplo, eran las fechas de conmemoración, digamos, del Día de la Mujer, y salen 10,000 marcas así como decir, las mujeres presentes, ¿no? Y entonces como que ideológicamente, una lucha que estaba, digamos, enfocada en objetivos muy claros, empieza a volverse como una lucha más de objetivos simbólicos, pero en gran medida también porque las empresas empiezan a jugar con ello. Y con eso termino mi reflexión. O sea que el crecimiento del movimiento woke es también hasta cierto punto el crecimiento de cómo las empresas empezaron a mercantilizar todos esos espacios que se crearon como desarrollo del capitalismo. Es decir, nadie lo supuso que eso sería así, pero una vez que existe, los mercados entran y tratan de mercantilizarlo todo. Sí, eso es un punto importante porque para no caer en lo que hace la derecha en el mundo de manejarlo como una teoría de conspiración de las élites que empujan la agenda woke, sino es un proceso, entre comillas, orgánico por la lógica del capitalismo que aprovecha o si quieres hasta crea nuevos nichos de mercado. O sea, si son nichos que se abran, incluyes como consumidores a gente que no estaba, pues lo vas a aprovechar y te vas a poner la bandera, pero no porque sea una agenda impuesta por la élite, sino porque así funciona el capitalismo. Esa distinción es muy importante. Y la otra es que el wokismo, entre comillas, no es el problema. O sea, más bien, eso sería algo culturalmente deseable. Es decir, que no porque, entre comillas, el Partido Demócrata, por ejemplo, apoye la agenda woke, por eso hay mucha gente pobre en Estados Unidos que apoya a Trump, sino la derecha argumenta eso. Que tú, porque la agenda woke se enfoca en el feminismo, en, no sé, el racismo y en todas esas agendas, por eso a ti te va mal. Ahí está para mí la mistificación ideológica. Sino lo que pasa es que se elimina la distinción de clase cuando se enfoca, o hay un sobreénfasis, si quieres, en la agenda woke, porque se basa principalmente en luchas simbólicas, que yo ahí tengo siempre mis críticas, que yo digo, lo simbólico no le veo la gran importancia. Hay mucha gente que me dice que sí. Sin embargo, lo que me parece que produce la obsesión de los políticos de hoy en día con eso es que son gratis. O sea, aquí lo he dicho, si Sheinbaum dice que este es el año de la mujer indígena y lo repite una vez cada día en la mañanera, no le cuesta nada, pero se pone la bandera de que bueno, pues somos un gobierno que apoya a las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque lo digo diario en la mañanera. Con eso no gasto un peso, con eso no hago nada, pero simbólicamente les doy un lugar de representación. Para mí eso sería un clásico ejemplo de la agenda woke, que no es que esté mal que lo haga, pero si eso no va acompañado de nada, pues no nos sorprendamos que luego gane la extrema derecha, porque eso no mejora la condición de vida de la gente, en este caso de las mujeres indígenas. Yo creo que, digamos, entonces ya la crítica final sería que justamente los premios Oscar, por más que en principio lo woke pareciera opuesto al movimiento de extrema derecha en Estados Unidos, en el fondo comparten la misma lógica de permitir que la guerra sea cultural. Es decir, los Óscares nos invitan a pensar que si nosotros somos introspectivos respecto de las personas que sienten malestar, migrantes, mujeres trans, mujeres negras, lo que tú quieras, si nos metemos introspectivamente a ver cada uno de los casos a través de las películas que nos proponen, lo que encontraremos será una batalla cultural y un esfuerzo de las personas por encontrarse con su identidad social. Entonces, digamos, en ese sentido no... Más bien parece lógico que después las personas supongan que cualquier malestar que sientan, incluyendo el económico, tiene orígenes en un problema cultural, en un problema de afectivo, en un problema de cómo me percibo yo mismo, pero en el fondo, digamos, apuntan a lo mismo. Y ya y con eso acabo mi comentario. Creo que también una muy buena parte de la izquierda latinoamericana entraría en esa categoría. Sí, haría exactamente lo mismo. Si hicieran sus propios premios Óscares, a lo mejor hasta premiarían a los mismos. Entonces... No, por favor, no les des ideas. No quiero ver eso. Y Sheinbaum entregando, no, por favor, no. Sí, y de hecho eso se sintetiza muy bien con una frase que sale en la película de Emilia Pérez, cuando se dice en uno de los números musicales, la actriz principal dice, si cambias tu cuerpo, cambias a la sociedad.
Cierto. Sí, sí, sí. Perdón, no. Es una tontería. Cambiando tu cuerpo no cambias la sociedad. Cambias tu cuerpo. Cambias tu cuerpo. Y ahí sería esa extrapolación de algo que obviamente estamos a favor. Nadie es aquí transfóbico ni nada, pero con eso no cambias a la sociedad. Argumentar eso, ahí comienza para mí la ibris del contenido woke, que piensas que con eso cambias la sociedad, sino eso debe ser como algo de sentido común entre la gente progresista, pero no tu agenda principal. Entonces estamos perdidos. Sí, sí, sí. Pues a menos que tengas algo más, sería todo. Sí, efectivamente. Sobre los Oscars, que no hubo tanto, o sea, comparado con hace un año, con Oppenheimer, con Pobres Criaturas, siento que estuvo bastante flojo. Sí, A la ver verdad es que sí. ¿qué nos espera de películas en los siguientes meses? Perfecto, pues entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.